Artículo titulado Índice de nuclearidad para la teoría de los conceptos nucleares. Este artículo se presenta en el cuarto Congreso Iberoamericano en Investigación Cualitativa que se realizará en la Universidad de Tiradentes, Aracaju, en Brasil. Los autores de dicho artículo son Juan Ángel Contreras, Ricardo Luengo, Juan Arias y Luis Manuel Casa. Y el ponente es un servidor, Juan Ángel Contreras. Bien, ¿qué vamos a ver en este artículo? En primer lugar, unos antecedentes. ¿En qué se basa este artículo? Una introducción junto con los objetivos que perseguimos en el mismo. Vamos a definir una serie de parámetros que son necesarios para realizar la formulación fundamental de este artículo. Haremos un ejemplo y obtendremos unas conclusiones para finalizar agradeciendo la ayuda que nos han prestado en la realización. ¿Cuáles son los antecedentes? Pues tenemos varios. En primer lugar, las redes asociativas Pathfinder. Estas intentan representar la estructura cognitiva, mental de las personas, de los alumnos. Otro antecedente a este artículo, lógicamente, el software donde nos basamos nuestro trabajo, que es el software, en este caso, WebQDA, un software de análisis cualitativo. Otro de los elementos, de los antecedentes, es la teoría de los conceptos nucleares, que ofrece un punto de vista de cómo adquirir y organizar el conocimiento. Naturalmente, hemos realizado este trabajo, esta representación del conocimiento, utilizando un software también que representa las redes asociativas Pathfinder, en este caso el software de Goluca. ¿Por qué de este artículo también tenemos como referente un trabajo anterior llamado Análisis Cualitativo Cuantitativo de las materias básicas de base de datos en la memoria de verificación de los títulos universitarios de grado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los objetivos de este trabajo? Fundamentalmente la mejora de la definición de lo que es un concepto nuclear. Actualmente, la teoría de los conceptos nucleares lo que hace es dibujar la red Pathfinder, la red que cuantifica cómo son las relaciones entre conceptos que forman una red cognitiva, y define que un concepto es nuclear cuando tiene en esa red 3 o más enlaces, ¿no? Claro, con una fácil de cuantificar, pero cuando, en nuestro caso, en nuestros trabajos anteriores, obtuvimos gran número de conceptos, el definir ese concepto nuclear, independiente de si tienes más o 3 enlaces, no es fácil, porque si hay varios conceptos nucleares con 3 enlaces, pues necesitaríamos algún elemento adicional que me permitiera definir cuál es más nuclear que otro, ¿no? Y para ello hemos creado lo que hemos llamado el índice de nuclearidad de conceptos nucleares. ¿De dónde sacamos la información necesaria para crear este índice? Pues fundamentalmente de dos partes. La primera es, naturalmente, realizar un análisis cualitativo donde vamos a tener la información de ese análisis, ¿no? Todos los elementos que resultan, las fuentes de información de donde se coge toda esa información, y además también un tipo de consulta que genera en este caso el software WebQDA, que dibuja una matriz que contiene la relación que hay, la relación de proximidad o de unión que hay entre conceptos, cómo están relacionados esos conceptos nucleares entre ellos. Con esas fuentes de información lo que vamos a hacer es definir una serie de parámetros que vamos a utilizar para construir nuestra fórmula. El primero es cuántas fuentes de investigación vamos a disponer, fuentes textuales, de vídeo o de cualquier tipo. De esa investigación que vamos a hacer en el software de análisis cualitativo, vamos a obtener una serie de nodos, de conceptos que vamos a llamar N, ¿no? Cada uno de esos conceptos habrá aparecido un número de veces en las fuentes. A ese número de aparición de esos conceptos lo vamos a llamar frecuencia. Y algunos de esos conceptos será el que tiene la frecuencia máxima, o sea, el que ha aparecido más veces. Otro elemento que vamos a utilizar son en cuántas fuentes, de entre todas las fuentes que tenemos, ha aparecido cada número de conceptos.
cada concepto. A eso lo llama número de fuentes, NF. Como dijimos, había una matriz de proximidad donde teníamos la relación entre conceptos, ¿no? Cada par de conceptos tiene un valor, que decir cómo de relacionado está ese par de conceptos. Si un concepto está relacionado con otro, o sea, tiene un valor distinto de cero, quiere decir que es un vecino, o sea, que está relacionado. A eso vamos a llamarlo número de vecinos por concepto. Y los vecinos pueden estar relacionados más de una vez, ¿no? En todas las fuentes. Por tanto, ese número de veces que están relacionados es el valor de la celda de la matriz de proximidad, sumando todo por línea, por columna, por cada concepto. El número de veces que está relacionado lo vamos a llamar la suma de proximidad y por tanto en algún caso cada un concepto de ellos tendrán un mayor número de veces que está relacionado y a eso lo llamará suma de proximidad más. Entonces, teniendo en cuenta esos parámetros, vamos a crear cuatro índices que vamos a llamar, o sea, cuatro unidades o formas de valorar ese concepto nuclear, ya no solamente por el número de nodos con los que está relacionado, sino vamos a introducir algún elemento distinto de discriminación. ¿Como cuál? Como la frecuencia que se ha utilizado un concepto. Y a eso lo llama índice de frecuencia, dividiendo la frecuencia de cada concepto por la frecuencia máxima. Otro elemento discriminador va a ser en cuántas fuentes ha aparecido el concepto. A eso lo vamos a llamar índice de fuentes, dividiendo el número total de fuentes en las que aparece el número de fuentes por el número total de fuentes. El número de vecinos, es decir, con cuántos vecinos estaba relacionado, que era un parámetro del cual partíamos, también lo vamos a tener en cuenta y eso lo vamos a llamar índice de vecindad, que es dividiendo el número de vecinos por el número máximo posible que tenemos de relaciones, que será el número de conceptos menos 1. ¿Y cómo es de fuerte esa relación? Lo que vamos a llamar el índice de proximidad, dividiendo la suma de proximidad entre la suma máxima de proximidad. Bien, esos cuatro índices van a ser cuatro elementos que me permiten discriminar cuando un concepto es nuclear. Lógicamente nosotros vamos a tener, para nosotros, cada uno de estos índices tiene la misma importancia. O sea, lo que intentamos es que no haya un índice que sea más importante que otro. Por tanto, vamos a normalizar esto calculando los pesos de cada índice para que todos tengan la misma importancia, ¿no? Con esos pesos calculados, podemos calcular ya definitivamente el índice de nuclearidad por cada concepto, multiplicando cada uno de los índices por su peso y dividiendo por 100. Bien, esa es la fórmula que se ha propuesto. Por tanto, vamos a llevarla a un ejemplo. Supongamos, en este caso, es un trabajo anterior que hicimos, que es una investigación sobre base de datos. Hemos cogido un tema de base de datos, ya modelo relacional, y el resultado de nuestra investigación sobre 22 documentos que utilizamos fue que obtuvimos 14 nodos o conceptos y cada uno de ellos apareció un número de veces que fue la frecuencia de aparición. En este caso aparecieron 14 conceptos, ¿no? Ejemplo, introducción al modelo relacional, base de datos relacionales, consultas relacionales, etcétera. Cada uno de ellos tenía una frecuencia, el primero 18, el segundo 4, el tercero 1, etcétera. La frecuencia máxima de todos ellos fue 18, que corresponde al concepto introducción al modelo relacional. Por tanto, este es el resultado de un análisis cualitativo realizado con el software WebQDA. También con el software WebQDA obtenemos, a través de una consulta llamada matrices triangulares, una matriz que tiene las mismas filas y las mismas columnas. Es decir, cada fila corresponde
a una columna. Fila 2 es lo mismo que la columna 2, la fila 3 es lo mismo que la columna 3, la fila 4 igual que la columna 4, etcétera. Por tanto, es una matriz triangular, ¿eh? Que contiene varias cuestiones. Lo primero, en la diagonal principal contiene el número de fuentes en las que ha aparecido cada concepto. Y en cada celda de la matriz contiene cuántas relaciones hay entre ese par de conceptos. Ejemplo, introducción al modelo relacional con base de datos relacionales, hay un 2. Es decir, que ha aparecido 2 veces esos 2 conceptos relacionados. Bien, esta matriz, junto con la diagonal principal, podemos obtener distintos elementos de nuestros parámetros. Por ejemplo, obtenemos el número de fuentes en las que ha aparecido usando la matriz, la diagonal principal. Utilizamos el número de vecinos contando aquellas celdas en las que tengan valor distinto de 0. Y obtenemos cuál es la suma de proximidad, sumando esos valores de esas celdas por cada fila, o bien, si quiere hacer, también por cada columna. Todo esto además me da la suma de proximidad máxima. Aplicando las fórmulas anteriores, obtenemos los índices de cada uno de los conceptos. Índice de frecuencia, índice de fuente, índice de vecino, índice de proximidad. Y aplicando los pesos, buscando, normalizando o utilizando las fórmulas anteriores, los pesos, obtenemos los pesos de cada uno de esos índices para finalmente aplicar la fórmula del índice de nuclearidad y obtener un valor numérico por cada uno de esos conceptos. Este valor numérico indica cómo de importante es un concepto con respecto al resto de conceptos. Por tanto, aquí hay un ejemplo. Tenemos el concepto introducción al modelo relacional, que tiene un valor 0,91, 613. Por tanto, en este caso, este es el más importante de todos. Todo esto tenemos un valor entre 0 y 1, ¿eh? Es nuestro valor de índice de nuclearidad. Conclusiones finales. Hemos podido cuantificar un concepto nuclear mediante la fórmula, mediante distintos parámetros, y esa fórmula la hemos llamado índice de nuclearidad. En nuestro caso, el ejemplo que hemos puesto fue con valores muy pequeños. Se puede determinar que para mejorar ese índice los valores de la matriz pudieran ser entre 0 y 100 o entre 0 y 1000, sería mejor y discriminaría mejor ese índice. Y otra conclusión es que podemos mejorar estos software de análisis cualitativos como WebQDA o Luca utilizando esta fórmula. Simplemente ya para finalizar, agradecer a nuestros compañeros de trabajo que nos han permitido llevar a los objetivos que nos marcamos, los compañeros del grupo de investigación y expertos, todo. Muchas gracias por su atención.